Muchas personas en la actualidad desconocen una particular práctica del general Francisco Villa, quien quizás sea el personaje más popular de la Revolución Mexicana. El amor por las damas era la debilidad más grande que tenía el afamado caudillo, y la llevó hasta el límite. Tal es así que se tienen registros extraoficiales de que se matrimonió al menos 28 veces con diferentes señoritas. Todo un polígamo enamorado. Para cumplir tal fin, el método que utilizó con frecuencia, al no encontrar un cura real que se prestara a celebrar dicho sacramento, era falsificarlo. Mandando ponerle el hábito a uno de sus hombres que supiera rezar, y aprendiéndose la ceremonia eucarística, unía las vidas improvisadamente en matrimonio. A bien, como en casi toda historia de amor, Villa le entregó de por vida el corazón a una de sus esposas. Como folclóricamente se dice, tenía a la buena, la que siempre se ostentó de ser la legítima esposa del centauro y de la que al parecer Villa amaba más. Esta historia de amor se fragua el 25 de mayo de 1911. En tren, hacia San Andrés, Chihuahua, viaja el coronel en ese entonces, Pancho Villa, para poner en orden la relación con la güera, Luz Corral. La familia de Luz les concedió el permiso, y presto con eso Pancho, con la premura de un México en guerra y la zozobra de la sombra de la muerte tras todo hombre levantado en armas los primeros años de ese siglo, no vaciló. Y dando el 27 de mayo, Francisco Villa y Luz Corral se casan a las 12 del día en la iglesia de San Andrés. El padrino en representación del gobernador de Chihuahua, Abraham González, es Fortunato Casabantes. El cura, de apellido Muñoz, un día previo se apalabró con Villa de esta peculiar forma. Coronel, ¿usted se va a confesar? A lo que Villa responde: mire, para confesarme necesitaría usted más de 8 días, y la boda va a ser mañana. Además, necesitaría un corazón más grande que el mío para decirle todo lo que el Señor me ha dado licencia de hacer. Pancho, de regalo de bodas, le compra a Luz una máquina de coser Singer, y él se consiente con una guitarra española. El reciente matrimonio se va a vivir al número 500 de la calle 10ª, donde Pancho había vivido esporádicamente los últimos años. Pero de ese modo tuvo que adaptarla, porque no vivirían solos. Los acompañarán los 2 hermanos varones de Pancho, Antonio e Hipólito. Martín López, el chamaco. Los parientes de José Sánchez, muerto en el Cerro del Tecolote, al que Villa le había prometido cuidar a su familia. O sea que eran su madre de 65 años y 3 hermanas muy jóvenes. Y el niño José Dolores Palomino, hijo de un revolucionario del mismo nombre, muerto en Casas Grandes. La casa estaba a las faldas del cerro, fuera de la ciudad. Y las adaptaciones le dieron una forma extraña. Un zaguán con escaleras que daba al segundo piso, donde había una recámara. Abajo, una pieza destinada a la oficina, otra recámara, la sala y 2 piezas más que servían como comedor y cocina. Estarán 3 semanas en Ciudad de México en viaje de bodas. La pareja vivió en el Hotel Iturbide. Van a las pirámides de Teotihuacán, visitan museos, acuden a la Basílica de Guadalupe. Pero México no solo lo impresiona, sino lo pone nervioso. Villa resumirá después: aquella capital tan alabada me dio más tristeza que alegría. Palacios muy hermosos al lado de viviendas sucias y miserables. Carruajes y caballos de lujo junto a infelices indios casi desnudos, harapientos y cargando en las espaldas con el mecapal sus mercancías. Centros de vicio en todas partes, más repugnantes que las tabernas de los pueblos, donde la gente
se embriaga con un licor nauseabundo y embrutecedor. Rateros por donde quiera, y multitud de muchachitos papeleros durmiendo sin abrigo en los marcos de las puertas de los potentados. Pancho Villa, por azares del destino, la desigualdad social, la injusticia y su temperamento reactivo, lo orilló a vivir fuera de la ley siendo un fugitivo cuatrero a inicios de siglo. En este tiempo, desarrolló una vasta experiencia pastoreando y comercializando ganado bovino a lo largo de los valles, serranías y llanuras desérticas de los estados de Chihuahua, Durango y La Laguna. Tales conocimientos y destrezas ganaderas adquiridas a sangre y fuego fueron detonantes que capitalizaron el emprendimiento de un lícito negocio familiar en enero de 1911, abriendo una carnicería en Chihuahua. Paralelamente, a inicios también de ese año, toma sus primeras lecciones de lectura y ejercita su mano escribiendo su nombre una y otra vez sobre amarillentas hojas de papel. Profunda era la relevancia del caudillo durangueño ya por esas fechas, que respondiendo al llamado de Francisco Ignacio Madero, va por segunda vez a la capital de la República, que tan agridulces sensaciones le había generado. En la ciudad, es invitado por Madero y su hermano Gustavo, el ojo que todo lo ve, así lo apodaban ya que era tuerto, a comer al alcázar del castillo de Chapultepec. Dados los recientes acontecimientos que se habían suscitado en Chihuahua con los colorados de Pascual Orozco y los anarquistas magonistas, a Madero le imperaba tener claros sus aliados en el norte, que hasta esos momentos solo confiaba con el gobernador Abraham González. Los hermanos entrevistan cuestionando a Villa sobre su lealtad, a lo que después de refrendarla les argumenta: no cuento con ningún elemento, pues usted me los retiró todos. Pero cuando sea necesario, tengo mucha gente que podré levantar. Profunda fue la solidez y eficacia de aquella revolución en la sociedad chihuahuense, que no vivió casi obstáculos de cualquier género. El enemigo público número 1 del mayor estado de la nación, Luis Terrazas, que según el periodista Silvestre Terrazas, con quien no tenía ningún parentesco, después de una escueta investigación, dijo que era el mayor ganadero del mundo, propietario de 2,5 millones de hectáreas, más otras propiedades menores que compartía con su hijo Luis y otras tantas con su yerno, Krill, bisabuelo de Santiago Krill. Sí, en efecto, Santiago Krill, el conservador panista exsecretario de Gobernación, que durante el foxismo especuló con decenas de casas de apuestas que en ese entonces eran constitucionalmente ilegales. Y hoy quiere ser presidente para el 2024-2030. El tatarabuelo Terrazas era dueño de 500,000 de ovejas, 25,000 caballos, el transporte urbano de Chihuahua, Juárez y Parral, el 70% de la producción de harina, la mitad del ganado de Chihuahua, el teléfono y la electricidad, el monopolio de la remolacha y la única cervecería del noroeste del país. Disimuladamente casi dueño del Estado, amasó una fortuna ridículamente desmesurada, que a más de 100 años después, su familia sigue gozando. Emiliano Zapata, con mucha fe, los ideales más sólidos del movimiento revolucionario y la bravura de toda la pleyade suriana, aniquiló temporalmente la esclavitud en Morelos, combatiendo a bandera desplegada la tiranía de Porfirio Díaz. Defendió a fuerza del corazón a todos los hijos de Anenecuilco Villa Ayala. Madero, por su parte, tras una serie de tropelías y determinaciones inexactas, provoca que el caudillo suriano interprete su felonía a traición. Y el 25 de noviembre de 1911 se alza en armas contra Francisco y Madero,
en el estado sureño de Morelos. De la pluma del maestro zapatista Otilio Montaño, promulga el Plan de Ayala, estandarte del levantamiento. Pide la devolución de las tierras de las comunidades campesinas saqueadas por décadas. La insurrección zapatista contagia al norte y el 31 de enero en Ciudad Juárez, al grito de ¡Viva Zapata!, un grupo de alzados toma Ciudad Juárez, haciendo público un manifiesto en el que nombran a Emilio Vázquez Gómez presidente provisional. Sin embargo, el cacique del estado Pascual Orozco, quien ya cascabeleaba su relación con Madero, controló el motín. Dejándose llevar por sus fuertes deseos políticos, Pascual Orozco, jefe de los rurales en Chihuahua, ya estaba poniéndose bien sangrón y titubeante con sus compañeros revolucionarios. Le comenzaron a correr rumores entre propios y extraños que ya se les había volteado, que lo había tocado la oligarquía ofreciéndole poder y dinero a cambio de ser el caudillo del poderío capitalista. El 6 de febrero, Madero le ofrece el gobierno de Chihuahua como interino, el mismo que rechazó. En fin, la posición de Pascual, como sus continuas renuncias, serían catalizadores de la insurrección de pequeños grupos subversivos y del amplio descontento. El 25 de febrero los colorados que dirigía Salazar, subordinado de Pascual Orozco, habían saqueado las colonias mormonas cerca de Casas Grandes. Avanzaron hacia la estación Guzmán, que fue tomada fácilmente porque Orozco dio la orden a los defensores de que no combatieran, y asaltaron Ciudad Juárez. Saquearon algunos barrios y se produjeron incendios. Las banderas rojas flanqueaban. A Orpinel y Rojas se les unieron 300 hombres, y se dice que públicamente han propuesto a Pascual Orozco como general en jefe de la revuelta de Chihuahua contra Madero. El 1 de marzo se produjo la renuncia tan anunciada. Pascual Orozco se retiró del mando de las milicias chihuahuenses que Madero le encomendó. Arguyó que se iba a la vida privada, pero que si el pueblo lo llamaba, volvería. El sábado 2, un día después, 400 personas a quienes previamente se les había repartido cerveza, avanzaron hacia la Plaza Hidalgo pidiendo la renuncia de Madero y la de Abraham González, proponiendo a Orozco como comandante absoluto. En los carteles que portaban se podía leer: el pueblo de Chihuahua desconoce el gobierno traidor de Madero. El pueblo de Chihuahua confía en Pascual Orozco, su única esperanza. Y paralelamente, en Juárez, los magonistas le piden a Orozco que se haga cargo de la rebelión. Esto es una caldera ebulliente al borde de la precipitación. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y con tales antecedentes, lo que se venía anunciando toma forma. El 6 de marzo de 1912, en Vergel de Chihuahua, Pascual Orozco, acompañado de los jefes de Gavilla Máximo Castillo, Los Quevedo, Emilio Campa, José Inés Salazar, Rojas, Orpinel, y en presencia de 3,000 hombres en armas constituidos de abstractas mezclas ideológicas de radicales magonistas, oligarcas chihuahuenses y hasta zapatistas, Pascual Orozco aceptó finalmente la dirección de la disidencia contra el gobierno de Madero en medio de vivas y aplausos. Ahí firmaron el Pacto de la Empacadora, donde se plasma vagamente la adhesión del Plan de San Luis reformado, de notable influencia magonista, y con anexos del Plan de Ayala, y que, a decir verdad, era francamente un plan progresista. Fijaba la jornada laboral, destruía las tiendas de raya, repartía la tierra, prohibía el trabajo de menores, por citar algunas pregonas. El Congreso local reconoció a Orozco y desconoció al gobierno de Abraham González, leal a Francisco y Madero. El coronel Francisco Villa, a quien describen como un hombre de hombros hinchados, se encontraba desaparecido de todo este ajetreo político, permaneciendo al margen, no tomando partida con estos contrarrevolucionarios. Como era su costumbre,
Pancho Villa se aproxima estableciendo campamento con 500 de sus hombres en Santa Veracruz. Ahí recibió una inesperada visita. Pascual Orozco padre, quien por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de su hijo, venía a convencerlo de que se retirara de la contienda. Se entrevistan en apariencia en son de paz mientras meriendan y conversan. Dicen que dijo el viejo: ¿cómo tiene usted de gente, coronel? Y continuó: usted sabe que mi hijo y yo le hemos apreciado siempre. Le propone que no secunde a los maderistas y le ofrece 300,000 pesos para que se vaya a Estados Unidos a hacer vida privada. A lo que dirá Villa: no sé si este gobierno es bueno o malo, pero todavía no es tiempo de que nadie lo aprecie en sus hechos. Y remarcando que a él nadie lo compra, remata: y si algún día fuimos amigos, ahora nos vamos a tener que dar muchos balazos. Estaba nevando y hacía mucho frío. El padre de Orozco no tenía con qué cubrirse, y Villa le dio su cobija. Posterior a la merienda, el viejo sosamente le agradeció, subió a su coche y partió a Chihuahua para no volverse a ver.